Nos encontramos frente a la puerta de la embajada israelita. ¿Cuál es el motivo de esta concentración que hay acá con distintos pasacalles, fotos? ¿Qué es lo que significa esto? Esta protesta se enmarca en una protesta global que empezamos a gestar hace un mes atrás con una organización no gubernamental en Inglaterra. Logramos unir 6 países, diferentes asociaciones en Chile, Argentina, Inglaterra, Canadá, la Asociación de Estudiantes de Pro-Palestina en Canadá, en Toronto. También en Chile hubo 2, en Temuco, la Asociación de Palestinos en Temuco, y también en Valdivia. En Argentina hubo una manifestación en Córdoba y otra en Buenos Aires, y hubo 2 manifestaciones, una en París y otra en Perpiñán. O sea que nos unimos todos nosotros para protestar y apoyar a los chicos de Jares. Jares es un pueblo que está bajo, es un territorio ocupado, es decir, para que se entienda, es un territorio donde Israel, en contra de la ley internacional, está ocupando un espacio que no le corresponde, que es tierra palestina. En un accidente de tránsito lo que pasó fue que lo que primero fue un accidente, luego terminó siendo, en base a que los colonos ilegales que viven en esa zona se enojaron y terminaron acusando a que habían sido niños que habían provocado el accidente, y que en realidad eso pasó de ser un accidente a ser un crimen que nunca sucedió. Estos niños hace 6 meses que están en cárceles, en una cárcel que se llama Al-Harem, que yo les puedo decir ahora, por ejemplo, acá tenemos, si la cámara quiere mostrar, tenemos lo que son las mazmorras de niños. Esto está bajo tierra, ¿sí? Donde los niños son torturados y se les fuerza la confesión mediante tortura. Llegaron a Jares una noche, al pueblo de Jares, los soldados israelíes se llevaron a 19 niños, los raptaron y los estuvieron toda la noche los estuvieron torturando. De esos 19, 5 confesaron un crimen que nunca sucedió. Y son los que estamos protestando aquí. ¿Por qué? Porque en octubre la Corte Militar israelí va a ver la causa. Según diferentes estudios de organizaciones no gubernamentales pro-Palestina de Israel, sobre todo tipo Leyes Sin Fronteras de Israel, el 100% de los niños que van a corte militar son imputados y son y llegan y los acusan, no. En realidad son condenados, perdón, me tranqué, son condenados, el 100%. Entonces nos estamos juntando para protestar porque de hecho esto en realidad va en contra de la organización, en contra de la ONU, que ellos ya han lanzado varios reportes donde la comunidad internacional sabe perfectamente que Israel viola los derechos del niño, que son internacionales. Estamos hablando de niños que van entre 12 y 16 años. Los quieren imputar por tirar supuestamente piedras, supuestamente 25 piedras, donde cada una de ellas está imputada como si fuese un intento de asesinato. Entonces estos niños lo que están enfrentando ahora en octubre es una cadena perpetua. Si los condenan, esa cadena perpetua. ¿Cadena perpetua? Sí. O sea, está jodido el asunto. Está jodido, pero esto no lo ves en la televisión, porque la propaganda que tiene este pseudo país, lo que se llama, terrorismo de Estado, el continuo terrorismo de Estado en manos de este supuesto país, es tan fuerte, los intereses son tan grandes, que esto no lo vas a ver en la televisión, no lo vas a ver en los grandes medios de comunicación, no. Cuando sistemáticamente hay un genocidio y un apartheid sucediendo en ese lugar. Entonces es necesario que empecemos a darnos cuenta como pueblo de que estas cosas no pueden seguir pasando en el mundo. Y empecemos a despertar y a leer entre líneas lo que hay afuera. Vos, por ejemplo, lo que vas a ver siempre en las noticias es, por ejemplo, cuando Israel ataca a Gaza en respuesta, según el discurso oficial, por un ataque terrorista. Ahora, quiero decirles también, piensen, lean entre líneas, porque la televisión no te va a dar no te va a explicar de dónde viene la historia. Lo primero que te va a decir es eso.
Entonces uno tiene que empezar a pensar, a mover la cabeza y pensar por sí mismo y no aceptar todo lo que nos regurgita la CNN o lo que nos regurgita Fox o lo que nos regurgita los canales de aire acá, porque eso no lo vas a ver. Muy lejos. Y porque son repeticiones de repeticiones. Y como decía Goebbels, si vos repetís una mentira 1000 veces, termina siendo una verdad. Y lo que está pasando con Israel es que ellos se están comportando exactamente igual que como los nazis. Igual. Entonces, abramos la cabeza e informémonos. Hablé mucho, ¿no? No, estuviste muy bien. ¿Cómo es tu nombre para los Patricia Ramírez. Patricia Ramírez. Sí. ¿El movimiento tiene algún nombre? Los que están convocando es Comité Palestina Libre, ahora si querés hablas con Ale, y la comunidad de Facebook, I'm Palestinian, I'm not a terrorist. Hablás en muy bien, español, ya me di cuenta. Gracias, es el idioma universal. En español sería, soy palestino, no soy un terrorista. Perfecto. Esa es la traducción. Y no sé, ¿qué más que me querés preguntar? No, ya está todo dicho. Te iba a hacer una pregunta que me parece que merece hacerla en una audición de Gente en Obra. Dale. El otro día leyendo, hacérmela cortita la respuesta, leía que el origen de Israel se remonta en la época de los fenicios. ¿Puede ser algo de eso? Si estamos hablando de lo que constituye hoy el Estado de Israel, no. El Estado de Israel hoy forma parte de lo que antes era una colonia británica, porque esto acá no nos olvidemos que los británicos tienen todo que ver, que le cedieron ese pedazo sin consultar a la gente que ya vivía ahí, le dieron ese pedazo a los sionistas, que esto es importante, que búsquenlo, la diferencia, busquen sionismo con Z, que no es lo mismo que judaísmo, porque acá se están aplicando ciertas medidas económicas que no tienen nada que ver con la religión. Entonces, hay una diferencia. Los israelitas son el pueblo de ese momento, son del pueblo bíblico. Los israelíes son los que viven hoy. Esa es la diferencia semántica, si te puedo decir. Pues te estás refiriendo en parte también a los protocolos del Sion. Los protocolos de Sion justamente de eso se basan, y si vos empezás a investigar un poco más, te vas a dar cuenta que también de lo último que se trata es de religión. Tiene que ver con otros intereses económicos que vienen acompañados, por ejemplo, con el grupo Bilderberg, con el Club de Roma, porque aparte no nos olvidemos el nazismo, los bancos, los mismos dueños de los bancos, de ambos bancos, es una familia, son los Rothschild, y los Rothschild le dan plata a ambos bandos de cualquier guerra, amigos. Esto es así. Entonces, las guerras nunca son por lo que nos dicen que son. Los fabricantes de armas es lo mismo. Exactamente, exactamente. Por eso es que yo creo que lo más importante es que la gente empiece a tener pensamiento crítico, que empiece a darse cuenta y a pensar cuando ve una noticia qué hay ahí, qué hay detrás. Bueno, muy modestamente nuestro espacio, nuestro programa, que hace unos cuantos años que está en el aire, busca eso mismo, llevar al pueblo las noticias que nos llevan los demás. Exactamente, y para eso estamos, porque en realidad eso es lo que yo creo, yo al final soy optimista, yo creo que en algún momento esta verdad va a salir porque ya es inevitable. Acá en Uruguay y en América Latina todavía siguen teniendo una buena reputación, en Europa ya no. Se les está acabando la nafta. Sí. Entonces, y también le quiero decir, y esto también es para el ministro Bonomi, porque no nos olvidemos acá que ahora últimamente estamos viendo que hay represalias, que hay infiltrados en las marchas. Acá desde el 2010, señores, la policía uruguaya se ejercita en Israel. Entonces, ¿coincidencia? Saquen sus propias conclusiones. Sí, es así. Patricia Ramírez, yo te agradezco. Gracias. Muy especialmente para Gente en Obra, tus palabras. Muy amable. Y nos vamos a ver nuevamente en otro programa de Gente en Obra. Cuando quieran. Gracias. Gracias.